Pues muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por su presencia en este acto. Bueno, lo primero, por supuestísimo, a todos los que estáis aquí. En segundo lugar, a los invitados. Son dos grandes profesionales, los dos burgaleses, y que conocen mucho del tema. Y luego, por supuesto, a todo el equipo de Vox. Bueno, yo solo quería empezar, y brevemente les presento a ellos también, pues utilizando una frase de un insigne burgalés que a mí me ha gustado mucho, que además pues la pronunció en su discurso de ingreso en la Academia Fernán González, que lo que decía era: razones de intuición, sentimiento y reflexión me unen a Burgos y hacen que lo quiera. Esta es una frase que yo creo que en el Grupo Municipal Vox intentamos, al menos de una manera, igual no expresa, pero sí lo llevamos ahí, pelear por esta ciudad en ese sentido, ¿no? Queremos plantear cuestiones de debate para mejorar nuestra ciudad, en este caso hasta nuestra provincia, ¿no? Por eso planteamos este foro para el desarrollo estratégico de Burgos. Hicimos una primera jornada sobre Smart Cities, sobre las ciudades inteligentes, una segunda jornada sobre el problema de la natalidad, de la despoblación, y hoy, pues claro, infraestructuras, no podía ser de otra manera, infraestructuras rompiendo barreras para el desarrollo de Burgos. La jornada, como siempre, habitualmente se va a dividir en dos sesiones. En la primera va a hablar, bueno, va a arrancar la ponencia Sergio Ibáñez, burgalés, como he dicho. Ahora sí que tengo que ir a por la chuleta. Sobre todo va a hablar de infraestructuras generales. Vamos a dividir la sesión en infraestructuras generales e infraestructuras urbanas. Primero Sergio, luego Juan Manuel Manolo. A mí me sale Manolo, ¿sabes? Pero bueno, y ahora sí, pues por hacer la presentación de los currículums, empiezo por Sergio, que va a ser el primero que va a hablar, ¿no? Pues Sergio Ibáñez, como ya he dicho, es burgalés. Es doctor ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad de Cantabria, profesor e investigador titular del área de Ingeniería del Terreno de la Universidad de Burgos, cofundador de la empresa base tecnológica de la Universidad de Burgos, Ingiter SL, Ingeniería e Investigación del Terreno, más de 25 años de experiencia profesional en el ámbito de la geotecnia. Aparte de su labor en su especialidad, como hemos dicho, la geotecnia, ha realizado diversos estudios sobre infraestructuras que afectan a Burgos y su provincia, boletines de infraestructuras para la Asociación Plan Estratégico, propuesta Vía Cantabria, solución de movilidad urbana en Burgos mediante transporte soterrado, estudios sobre la línea del tren directo Madrid-Aranda-Burgos. Bueno, un gran conocedor, también por su cariño a la ciudad, por su cariño a la provincia y experto técnico en la materia. Y luego Juan Manuel Manso Villalain, también burgalés, es ingeniero de Caminos, Canales y Puertos de 1987. En 2001 obtiene el título de doctor por la Universidad de Burgos, siendo el primer ingeniero de Caminos, Canales y Puertos que obtiene dicho grado por la Universidad Burgalesa. Ha trabajado profesionalmente e incluso empresarialmente en varios campos relacionados con la edificación, las infraestructuras generales y las infraestructuras a nivel local. De hecho, ha intervenido a lo largo de su extensa carrera profesional de distintas formas en varias infraestructuras de la propia ciudad de Burgos. Es profesor de la universidad desde 1989 y ha desarrollado su labor en la Escuela Politécnica Superior de UBU, en la que es catedrático de edificación. Tiene larga experiencia de gestión universitaria y ha desempeñado importantes labores en la Escuela Politécnica Superior, en el claustro, en el Consejo Social y en la Fundación General de la UBU. Fue vicerrector de Infraestructuras y Nuevas Tecnologías desde abril de 2012 a junio de 2016 y vicerrector de Planificación, Servicios y Sostenibilidad desde junio de 2016 a septiembre de 2019. Ahora es director del Departamento de Ingeniería Civil. Permanentemente interesado y preocupado por el desarrollo y mejora de la ciudad y provincia de Burgos, participa de forma regular en foros de debate y opinión al respecto, participando, por ejemplo, en algunos programas de actualidad local y provincial, como puede ser Onda Cero, donde es tertuliano casi de forma permanente. Pues para nosotros es un lujo, les agradecemos mucho su presencia, a todos ustedes también, y nada, esperamos que haya un debate productivo
sobre una cuestión que para nosotros es fundamental. Voy a ir haciendo un análisis de infraestructuras generales, viarias, carreteras y ferroviarias, y lamentablemente voy a presentar un paisaje que es un poquito desolador, un poquito descorazonador. He querido empezar la ponencia con una especie de chiste que he sacado de la prensa, porque no quiero tampoco que sintamos un agravio. Quiero decir, yo creo que es importante saber de dónde partimos, qué es lo que tenemos, cuáles son las infraestructuras importantes para Burgos y dónde queremos llegar, ¿vale? Pero para eso es importante saber de dónde partimos. Y aunque sea descorazonador, no quiero que nos sintamos agraviados. Bueno, voy a hacer primero voy a explicar un poquito el chiste, ¿no? Este es unos tíos que están en la guerra, en una trinchera, y ven venir los tanques, y dice, mira, vienen por el carril derecho, dice, esos que son americanos, ¿no?, que conducen por la derecha. Luego vienen otros que vienen por la izquierda, dice, estos tienen que ser ingleses, ¿no? Y luego ven unos ahí que están inaugurando aquí unas obras, unos tramos por donde vienen los tanques, dice, esos tienen que ser españoles, dice, porque vienen de inaugurar unos tramos. Entonces, ¿a dónde quiero llegar con esta reflexión medio jocosa? Vamos a ver, los ingenieros, y lo tengo que decir, y Manolo lo compartirá conmigo, además tenemos experiencia, trabajamos fuera, hemos estado en muchos países. A los ingenieros civiles españoles se nos tiene una consideración de lo más alta del mundo. Somos, por nuestra formación, somos de los mejores ingenieros del mundo. No voy a hablar por mí, voy a hablar, si queréis, de ellos. Los ingenieros, aunque yo soy uno de ellos, los ingenieros de caminos en el mundo son considerados de lo mejorcito, pata negra, ¿no?, para que nos entendamos. Tenemos una cultura, además, que nos gusta mucho, eso ya no solo de ingeniería, sino política, de muchas inauguraciones, muchas obras. Yo no sé si eso nos ha llevado a que cuando hacemos un planteamiento local en cada ciudad, en cada región, en cada territorio de lo que necesitamos, los políticos parece que no se atreven a decir que no. De tal modo que en los presupuestos generales del Estado, cada vez que, año tras año, se están planteando hacer una serie de obras cuyo grado de ejecución es miserable, es un grado de ejecución muy pequeño. Algunos años no tanto, otros mucho, pero es algo que pasa en todos los territorios, o en casi todos. Es cierto que hay determinados núcleos que son un poquito más favorecidos, como determinadas, pues Madrid, Bilbao, Barcelona, bueno, determinadas zonas que es cierto que son, por sus características geográficas, de infraestructuras, etcétera, tienen más facilidad para atraer inversiones, pero en el grueso del país, lo que ocurre en Burgos, pues ocurre también en muchos sitios. Esto a mí me da un poquito de pena porque esto genera muchos agravios. Esto para mí es uno de los motivos por el cual los nacionalismos periféricos pues están surgiendo, ¿no?, como setas. Porque realmente, si tú estudias solo lo tuyo y estudias los presupuestos generales del Estado y estamos viendo las obras de las que voy a hablar, veremos que son obras que hace más de 20, 30 años que estamos hablando de ellas. Son obras que son interminables. Se presupuestan muchas veces, otras veces ni siquiera se presupuestan, pero se presupuestan muchas veces año tras año y no hay manera de que se construyan. Los proyectos constructivos que se redactan terminan teniendo que volver a redactarse de nuevo porque quedan obsoletos. Es decir, yo creo, no lo digo como agravio ni para que nos sentamos mal ni para generar frustración, pero es lo que tenemos. Como he dicho antes con la prensa, Burgos es encrucijada de caminos, ¿no? Por aquí confluyen varios ejes importantes, el eje norte-sur, Algeciras, uno de los puertos más importantes de España, primero o segundo, no está muy claro si Valencia o Algeciras, Madrid, Burgos, Aranda, Bilbao, Francia, Irún. Por otro lado, el eje oeste-este, ¿no?, que va desde Galicia, pasando por Burgos y va hasta Cataluña. Es decir, Dios nos vino a ver, ¿no?, nos puso en el sitio correcto. Y eso, pues evidentemente nos genera unas ventajas competitivas, pero unas ventajas competitivas que creo, sinceramente, que tenemos que luchar por mantener, ¿vale? Pero, como he dicho antes, no solo por un egoísmo localista de Burgos, sino que España no se puede permitir
que otras ciudades que estén peor posicionadas geográficamente actúen como nodos logísticos, de tal modo que se incrementen los costes de nuestras empresas. Nuestras empresas dejarán de ser tan competitivas y España dejará de ser tan competitivo. Bueno, este es un mapa de autopistas y autovías, ¿no? Hablamos, lo voy a señalar con el papel porque con el puntero láser no se ve. Bueno, pues este eje norte-sur, ¿no? Aquí está Burgos. Ese eje oeste-este. Bueno, ¿y qué autovías tenemos ahí pendientes de construcción desde hace mucho tiempo? Pues tenemos, por ejemplo, la autopista del Camino de Santiago, la famosa A12. Todos los tramos riojanos están en servicio, salvo uno que está en obras. Pero los tramos burgaleses, estos de aquí, que son 3, ni siquiera están en construcción. Ni siquiera están en construcción y realmente no se sabe cuándo van a estar en obras. El primer tramo, el proyecto quedó obsoleto. Bueno, es una obra que se adjudicó en el año 2016, es decir, estamos hablando hace 6 años que se adjudicó una empresa, hubo unos problemas contractuales y la obra se rescindió, y ahora 2 años, todavía ha salido a licitación para redactar un nuevo proyecto, 2 años para redactar el nuevo proyecto, luego sacarlo otra vez a licitación, adjudicación, obras, es decir, nos quedan muchos años para este primer tramo. Los otros se supone que están en periodo de... están en fase de redacción, finalizando, actualizando algunas cosas de redacción de proyecto y podrían empezarse. Este año no hay consignación presupuestaria en los presupuestos generales del Estado. Para años siguientes, pues en la previsión que hacen en los actuales presupuestos generales del Estado de este año, sí que viene que el año que viene podría empezar, pero si no hay presupuestos, si no se aprueban, estamos con la cantinela de siempre. Autopista A73, la Burgos-Aguilar. Esto me lo ha comentado gente de Madrid desde hace ya tiempo. Hay gente que para ir de Madrid al norte de España, Santander, ya no se plantea venir por Burgos. Se plantean ir por Valladolid y cogen luego la autopista Valladolid, Palencia, Santander. Es decir, se está trasladando ese eje de comunicación que de forma natural geográfica pasa perfectamente por Burgos porque estamos perfectamente alineados, ¿vale? Se está trasladando al oeste. Para mí es una de las obras más importantes y casi todos los tramos, bueno, hay uno de los tramos, el primero de ellos que tiene presupuesto para iniciarse este año. Para mí es un presupuesto que no se va a gastar porque todavía ni ha entrado en periodo de licitación. En cuanto salga el concurso hay que licitar, hay que entregar las sobres con las ofertas, hay que abrir las plicas, hay un periodo de análisis hasta que se adjudica, luego hay un periodo para la firma de replanteo, luego quiero decir, a mí esos 2 millones que hay consignados, sinceramente creo que no se van a utilizar. Pero es que el resto están, pues son proyectos que necesitan ser actualizados. La autovía A11, la autovía del Duero, la que va desde Valladolid, Aranda hasta Soria. Desde Valladolid a Soria están todos los tramos, o en servicio o en ejecución. Solo hay 3 tramos que no están en obras, y 2 de ellos están en la provincia de Burgos. Es decir, volvemos otra vez a lo siempre, ¿no? Vamos a hablar de redes ferroviarias. Bueno, como ya habla un poquito de ejes, vamos a pasar a la siguiente. Se está intentando potenciar las líneas ferroviarias a través de Europa. De hecho, hay un libro blanco, que es un libro de propuestas de hacia dónde quiere ir la Unión Europea, de tal modo que se dice que todo el transporte de mercancías que tenga que recorrer más de 300 kilómetros de distancia, más de la mitad deberá ir por ferrocarril. Eso es donde quiere Europa que lleguemos. En España, ¿en cuánto estamos? 3-4% del transporte de mercancías va por ferrocarril.
En Europa, pues podemos estar aproximadamente en un 20%, es decir, son 5 veces más, no es baladí. Bueno, pues aún así quieren que llevemos al 50%. Entonces, se crearon una serie de corredores europeos, es lo que se llamaba el TEN-T, el Trans-European, una red transeuropea de comunicaciones, en la cual hay 9 corredores. Bueno, luego se ha añadido uno más. Son conceptos que seguro que nos suenan. El corredor atlántico, ¿no? Nosotros pertenecemos al corredor atlántico. También tenemos el corredor mediterráneo. Bueno, pues pertenecemos al corredor atlántico. Es un corredor cuya red básica tiene financiación europea y tiene que estar completada en 2030. Luego hay una red global que extenderá más líneas. Me refiero no otros corredores, sino dentro del corredor atlántico, por ejemplo, ahí igual se puede unir el ferrocarril directo, si es que hay voluntad política para unirlo. Y eso se desarrollará hasta el año 2050. Lo que tenemos actualmente es esto de aquí. Esto sería el corredor atlántico. Las plataformas logísticas del TEN-T, el TEN-T es este Trans-European Transport Network, que es esa red, ¿no?, de corredores europeos, ha planteado que haya varias más, pero las que nos competen a Burgos, varias plataformas logísticas que van a recibir financiación europea. Y estamos hablando, lamentablemente obvian otra vez a Burgos, estamos hablando de León, Valladolid y Zaragoza. Zaragoza no está en el corredor atlántico, pero es como si lo estuviese. Luego voy a hacer una explicación de por qué. Vamos a analizar alta velocidad primero y luego iremos al tren directo, que eso sí que quiero dedicarle un poquito más de tiempo porque es un tema creo que muy interesante. El AVE Valladolid-Burgos, que nos llevará a Madrid, se supone que está terminado. Faltan, eso os lo podrá explicar mejor porque desde su departamento, Manolo, están colaborando en ello. Hay unos apoyos de las vigas de la circunvalación de Burgos que tienen que ser sustituidos para que la velocidad no sea tan corta. Es decir, si se inaugura pronto va a ser una inauguración un poco capada porque no va a poder llegar dentro de Burgos a las velocidades para las cuales está diseñada la alta velocidad. El AVE Burgos-Vitoria es fundamental para unir ya con el País Vasco. Claro, ahora cuando el AVE termine aquí en Burgos, lamentablemente la frecuencia que vamos a tener de trenes va a ser una frecuencia muy baja, porque simplemente van a poner trenes para dar pie a la demanda que podemos tener desde Burgos. Esa es una demanda relativamente pequeña. Cuando nos unan con el País Vasco y con el resto de Europa, pues ahí habrá muchos más viajeros y nosotros nos beneficiaremos porque tendremos una mayor frecuencia de trenes, es decir, más trenes diarios. Bueno, pues ahí se ha aprobado el estudio informativo, la declaración de impacto ambiental. Se supone que ahora se tienen que redactar los proyectos de construcción. Estaremos hablando de unos años y luego, a partir de ahí, adjudicación y obras. Es decir, estamos hablando de unos cuantos años. También es cierto que eso no es un agravio ni es nada malo. Quiere decir, las obras, y más de este calado, de esta importancia, pues requieren de unos cuantos años para la finalización de las mismas. Pero si se quiere llegar a una meta, no podemos seguir viéndola siempre ahí, tenemos que ir andando para llegar a esa meta, ¿vale? Es decir, tenemos que empezar a movernos. Hay otro AVE interesante, este está en una fase de planeamiento un poquito más baja, un poquito inferior, que es una línea de alta velocidad que irá desde Miranda de Ebro a Logroño, Castejón y hasta Zaragoza. Ese nos va a permitir, ¿no?, que desde Burgos podamos ir hasta Levante, hasta el Mediterráneo. Yo empecé en el tren directo de forma, digamos, bastante aséptica. A mí me contrataron desde FAE para que hiciera un estudio sobre el tren directo, sobre las posibilidades, la viabilidad del tren directo. Y bueno, pues de forma totalmente imparcial y objetiva, o al menos yo así lo intenté ver si ese tren directo, si esa línea era rentable o no era rentable. Había ya algunos estudios ya hablaban de la bondad de ese tren directo, de esa línea tren directo, y lamentablemente había un informe, es el informe INECO. INECO es una empresa pública, aunque con gestión privada, pero una empresa de capital público, que había hecho un informe
y ese informe no dejaba el tren directo, la línea directa, en buen lugar. Entonces, lo primero que hicimos fue analizar el informe INECO. El informe INECO es un informe serio, no voy a decir que no, es un informe serio. A mí se me chocó una cosa. Yo como técnico, nosotros firmamos muchos proyectos. Manolo, los proyectos siempre los firmamos. El proyecto INECO el estudio es un estudio que está sin firmar. Es decir, sí, la empresa da fe que ese estudio se ha hecho, que ellos son los valedores, ¿no?, de los datos que ponen, pero tiene que ser un técnico el que se responsabilice de lo que pone, un grupo de técnicos. Bueno, eso ya es una cosa que me... Pero bueno, el estudio es un estudio serio, es un estudio potente. Hacen un estudio, un análisis coste-beneficio. Yo creo que es lo que hay que hacer, ¿no? Analizar los costes, los beneficios, y en función de eso podemos tomar una decisión. Y además lo comparan nuestra línea del tren directo con la línea imperial. La línea imperial es la que se viene utilizando ahora, que es la que va desde Madrid, Ávila, Valladolid, Burgos, pero obviando la línea directa que pasa a través de Aranda. Y ese análisis de coste-beneficio se hace a través de unos parámetros económicos que son relativamente sencillos. Es, por ejemplo, el VAN. El VAN, para que me entendáis, porque si me pongo a poner fórmulas con rentabilidades y tal, pues igual nos puede confundir, pero el VAN al final es beneficios menos costes, ¿vale? Es decir, si yo tengo, imaginaros que yo me gasto 100 millones, yo soy una empresa privada, yo me voy a gastar 100 millones de euros en una infraestructura o en una fábrica, en lo que sea. Yo me gasto 100, tengo eso como inversión inicial. Luego tengo 10 millones de euros de gastos, ¿vale? Y yo luego obtengo unos beneficios de 130 millones de euros, pues realmente tengo unos gastos de 100 más 10, 100 de inversión, 10 de gastos, 110, y unos beneficios de 130. Es decir, mi VAN, ¿vale?, mis beneficios menos gastos, tendría un superávit de 20 millones. Eso a mí como empresa me parece bien. Yo, coño, estoy ganando dinero, ¿vale? Evidentemente eso no vale para las infraestructuras públicas. Las empresas públicas no solo tienen beneficio económico, sino también producen beneficios sociales, beneficios para la gente. Y esos también se contabilizan, se cuantifican y se monetarizan en euros, ¿vale? Hay formas de hacerlo, los ingenieros en teoría tenemos las herramientas para hacerlo. Cuando analizamos, por ejemplo, el coste-beneficio en el informe INECO, el VAN financiero, es decir, beneficios menos costes, evidentemente nos da unas pérdidas brutales. Una empresa privada nunca hará una inversión con un VAN negativo. Una empresa nunca va a perder dinero, ¿vale? Algunos alegarán, no, pero bueno, el hecho de que esté esa empresa, pues mira, luego ha generado que se hayan puesto muchos bares alrededor, ha generado mucho empleo, sí, pero como empresa, ¿vale?, para su accionariado, sus dueños, lo que tiene que generar es beneficios para ella, ¿vale? Si luego genera otras cosas aledañas, pues mejor. He puesto un vídeo ese es el Vital One, es un tren de Talgo. Este es un tren de Talgo que lo va a inaugurar este año, que va a hidrógeno. CAF, que es tan grande o más que Talgo, otra empresa española, puntera, también otro tren de hidrógeno. Pues Alstom, bueno, hay varias empresas que ya lo tienen. Otra circunstancia que puede tirar a favor, hay un nudo de comunicaciones en Villalba que es un poquito un nudo que tiene poca capacidad. Parece que evidentemente haciendo una inversión se podrá dar salida a los mayores tráficos. Ese dinero en ampliar esa línea cuando ya tenemos aquí una construida, ¿no?, pues igual también es una ventaja desde el punto de vista para defender el tren directo. Se está creando también ahora, termina este año de construirse, el nudo el nodo logístico que va a sustituir a Madrid-Abroñigal, que es el nudo logístico de Vicálvaro. Es un nodo logístico muy importante que va a favorecer que el tráfico de mercancías por ferrocarril aumente en gran medida. También es una oportunidad
una ventana de oportunidad para nuestro tren directo. También se está fomentando en Europa las autopistas ferroviarias. No sé, eso igual lo habéis oído, pues lo dicen en los periódicos y en la televisión. Una autopista ferroviaria es esto, es montar en los trenes los camiones. ¿Vale? ¿Por qué? Porque muchas veces los ferrocarriles no llegan hasta no tienen esa zona de última milla, no llegan hasta los centros de producción, pero bueno, casi todo el tráfico lo haces a través de ferrocarril, que es mucho más económico, y los últimos kilómetros para distribución, carga, descarga, etcétera, pues ya lo puedes hacer en camión. Camiones con su propia cabina, como se ve ahí, o incluso simplemente, a veces transportan simplemente el camión al remolque. También esto me comentaban, y me lo recordaba ayer un miembro de la plataforma, dice, Sergio, no se te olvide hablar que aunque esto es para mercancías, es cierto, nosotros lo estamos viendo para mercancías porque es lo que realmente nos va a producir beneficios económicos, pero no es desdeñable que luego también, una vez la línea está en servicio, se puede utilizar para tráfico de viajeros. Igual no es un tráfico de viajeros que requiera una velocidad de AVE o tal, pero sí que hay demanda para que hayan 2 trenes turísticos para la Sierra de Madrid, la Sierra de Segovia, y bueno, pues también tráfico de cercanías, ¿no? Se puede hacer una especie de cercanías entre Aranda, Burgos, o de los pueblos cercanos a Madrid con Madrid. Por supuesto también menos kilómetros, ahorro de emisiones de CO2, nosotros las teníamos cuantificadas, estábamos hablando de 2.000 toneladas de CO2 que evitaríamos echar a la atmósfera. En el cómputo de todas las emisiones que hay en España es muy poquito, no vamos a engañarnos, aunque el número absoluto parece muy grande, el valor relativo es pequeño, pero bueno, estamos hablando de un valor absoluto grande, más de 2.000 toneladas de CO2. CO2 no pesa mucho, o sea, estamos hablando de 2.000 toneladas, estamos hablando de volúmenes muy importantes. Y las inversiones de la línea, con esto ya termino, que tampoco quiero ponerme a volver loco aquí al personal con todas las partidas y tal. Tenemos varios escenarios. Para ponerlo en marcha, ten en cuenta que es una línea que lleva sin mantenimiento, con problemas, algunos puentes que hacen falta unas reparaciones. Hay un presupuesto mínimo de unos 15 millones de euros, como número redondo, ¿vale? Eso para ponerlo en servicio como está. Pero evidentemente hay ciertas cosas que hay que añadir. Y hay que añadir, por ejemplo, como es vía única, la vía del ferrocarril directo es una vía que geométricamente está muy bien, tiene unos radios bastante amplios, las rampas, quitando alguna muy particular, son bastante pequeñas, los gálibos son válidos salvo en una pequeña zona, pero también en la variante imperial, en la vía imperial, en la línea imperial también hay problemas de gálibo también en algunas zonas. Hace falta hacer, como es solo vía única, estaciones con apartaderos, es decir, unas zonas donde los trenes se puedan cruzar. Solo hay una línea, porque si no, ahora solo tenemos 2 cantones, bueno, no me voy a poner a explicar temas ferroviarios, pero sin zonas donde se puedan cruzar los trenes, pues hasta que un tren no termine, pues no se puede meter otro en la línea. Bueno, estaciones con apartaderos, esa inversión sí que habría que hacerla, en mi opinión. Instalaciones de seguridad, esto en el 2024, las instalaciones de seguridad ahora son muy básicas y de hecho, lamentablemente, como no ha habido mantenimiento, por temas de falta de mantenimiento y vandalismo, el bloqueo telefónico, que es antes se bloqueaban las líneas, oye, que hay un tren en la vía, ¿cómo se lo hacían? Por teléfono, ¿vale? Para que nos entendamos. Si es que los centros de control sí están vandalizados, si es que falta el cobre de los cables, o sea, no hay nada. Y además, dentro de poco va a ser necesario, según Europa, poner un bloqueo automático de vía única. Bueno, pues temas de seguridad yo creo que son importantes y esta cifra de 59 millones habría que tenerla en cuenta, ¿vale? Y luego a mayores, pues electrificación, cambio de vía. En España tenemos el ancho ibérico. Es un ancho, si me permitís la expresión coloquial, es un ancho cojonudo, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque es más ancho que el ancho internacional y nos permite transportar mercancías con unas circunstancias y pasajeros, ¿vale? Con unas circunstancias más ventajosas. Tenemos también el FEVE es de vía estrecha, ¿no? Que la separación es 1 metro, ¿no? Más o menos, y eso, pues claro, esos trenes no pueden ir tan rápido ni pueden transportar tanta carga. Pero es cierto que el ancho internacional también es interesante por otros temas, entonces puede ser interesante un cambio de ancho de vía a ancho internacional.
tampoco lo considero imprescindible. Entre otras cosas porque ahora mucho material rodante viario tiene unos bujes que cambian, ¿vale? Te permite cambiar la anchura y bueno, pues hacer una inversión de 90 y tantos millones de euros, pues no sé si sería necesaria. Pero bueno, para terminar, que estamos hablando de unas inversiones de 100, 200, 300 millones de euros en el peor de los casos. Hay que decir, para el bolsillo y para el que le falta para comer es mucho dinero, ¿eh? No quiero decir que es una tontería, pero en el ámbito de las infraestructuras no es dinero. Un kilómetro de AVE de media viene a costar 15, 20 millones de euros. En la variante de Pajares, pues 50 millones de euros ha salido el kilómetro de AVE, es decir, con 4 o 6 kilómetros de esa vía, pues tendríamos toda la línea del tren directo, ¿no? Con todos esos beneficios. Pero en cualquier caso, si estamos hablando de beneficios de 400, 500 millones de euros, ¿no? En unos años, es cierto, en un horizonte de 20, 30 años, ¿no? Pues si es que, ¿no? La inversión es mucho menor que los beneficios sociales que vamos a obtener, beneficios para nuestras empresas, ¿eh? No beneficios teóricos de, no, hay 3 pajaritos más, hay menos ruido y eso lo conta. No, o sea, beneficios reales monetarios para nuestras empresas. Vamos a empezar esta segunda parte después de ver esta exposición en la que hemos visto un poco el panorama general, un poco más amplio, y ahora pues Manolo Manso nos va a hablar nos va a centrar un poco más el balón aquí en casa, y vamos a centrarnos un poco en las necesidades de casa y cómo podemos trabajar, pelear y hacer todo lo posible para que en casa también tengamos todo lo que necesitamos para esas infraestructuras y sobre todo pues pensando en esos próximos 15, 20 años. Yo hablaba de más, pero Manolo me dijo no vayas tan lejos, si pensamos a 15 años vista ya vamos bien, pues en esos próximos 15 años. Lo primero es dar gracias a Vox por dejarnos expresar nuestras opiniones y por plantear un debate que yo creo que, además, se lo decía antes a los medios de comunicación, que este es el momento adecuado para plantear los debates en profundidad. Yo creo que lo primero que tenemos que tener claro es para qué queremos infraestructuras. Y la primera razón de todas para la que necesitamos buenas infraestructuras es para favorecer el crecimiento económico. El crecimiento económico en nuestra sociedad es indispensable. Necesitamos aumentar el nivel de desarrollo de nuestra población porque eso les hará mejorar la renta. Sin infraestructuras no hay mejora de la renta. Es imposible. Ello tiene que llevar necesariamente a un aumento de la población, que es fundamental, por ejemplo, para la ciudad de Burgos, tener un planteamiento a unos años, luego hablamos de ello, y ello acarrea un círculo virtuoso que lleva a aumentar de nuevo el poder económico. El ejemplo lo tenemos con algunas decisiones políticas que se han tomado en España hace 25 o 30 años, que han llevado a que ciudades, las tenemos dos al lado, tenemos Vitoria-Gasteiz al norte y al oeste Valladolid, que han pasado de tener unas poblaciones menores incluso que la de Burgos a duplicarnos. Luego, porque es importantísimo dar una imagen al exterior de modernidad, muy importante, porque es una imagen que atrae nuevas inversiones económicas. El que se diga y se venda y se crea y se convenza al exterior de que Burgos es una ciudad moderna, llevará a nuevas inversiones, a nuevo crecimiento económico. Y finalmente, porque hay algo muy importante, que es lo que yo decía antes, que es la autoestima. Necesitamos tener una capacidad de creer en nosotros mismos para que los demás crean en nosotros. Burgos se distingue desde hace años en algunos aspectos por tener unos servicios públicos de calidad. En algunos aspectos hemos empeorado un poquito, pero seguimos manteniendo servicios de calidad. Os hablo de servicio de aguas, donde tenemos el agua prácticamente la más barata de España, de la mejor calidad y además con un servicio municipal. Ahora es una empresa pública, pero es un servicio municipal cuyas cuentas se integran en las del propio Ayuntamiento de Burgos. Un modelo que en otros sitios se decidió pervertir y privatizar. Digo pervertir porque lo que ha llevado ha sido un deterioro que incluso algunas ciudades, otra vez vuelvo a poner el ejemplo del oeste, Valladolid ha tenido que recuperar
esa privatización que hizo por hacer las cosas mal. No es necesario privatizar lo que no es necesario. Hay que combinar la inversión pública y la privada en su justa medida. Tenemos 170.000 habitantes. Yo creo que tenemos que plantearnos entre todos un horizonte de 250.000. Es decir, ¿para cuándo y cómo? Pero es un primer planteamiento que tenemos que hacer, porque será la única manera de poder sobrevivir económicamente de manera aceptable a medio plazo. Tenemos ventajas competitivas. Burgos tiene un fuerte patrimonio industrial. Tened en cuenta que el 25% de la población activa de Burgos está en el sector industrial, mientras que en la media nacional no supera el 16%. Eso algo quiere indicar, ¿no? Que algo se hizo bien hace 40 años, precisamente, y que es un ejemplo que tenemos que mirar para ver si lo podemos seguir aplicando. Tenemos un fuerte patrimonio cultural y un fuerte patrimonio natural. Tenemos 3 patrimonios de la humanidad aquí. A ver cuántas ciudades pueden decir eso. Dicen, no, yo la ciudad soy patrimonio de la humanidad. Sí, tú 1, nosotros somos 3. Eso hay que ponerlo en valor y explotarlo, y saber explotarlo y venderlo. De hecho, recibimos, si no estoy equivocado en el número, pues de lo que he leído recientemente, 350.000 visitantes en la ciudad, y nos sitúa en la parte superior de nuestra propia comunidad autónoma, ¿no? Y por otra parte hay un dato que sí que es correcto, que somos prácticamente el 1% del PIB nacional, el 0,98% del PIB nacional, mientras que en población nuestra provincia no llegamos a 350.000, 360.000 habitantes. Eso representa un porcentaje del PIB nacional por habitante mucho mayor que otras zonas de España que presumen de estar más desarrollada. Lo primero que yo voy a plantear, y esto sí que es políticamente incorrecto, es un cambio de modelo en el gobierno municipal. Yo creo que han llegado los tiempos en los que la planificación de la ciudad debe de primar sobre la política de gestos, cortoplacistas en general además, porque se mira a las elecciones siguientes. Las grandes acciones del ayuntamiento no pueden ser, como yo veía el otro día un reportaje en Diario Burgos, voy a decir la fuente, de 4 páginas o de 3 páginas sobre lo que sí que se va a poder inaugurar y lo que no se va a poder inaugurar. Vamos a ver, la campaña de asfaltado de las calles, el que se arreglen las farolas, se pongan cosas LED, a mí me interesa un carajo. El carajo la vela. Eso se da por supuesto. El ayuntamiento tiene que hacer esas cosas. Para eso está. Vamos, no, como cuando yo abro mi grifo de mi casa tiene que llegarme el agua, porque para eso hay una empresa de servicios que se dedica a eso. Nosotros tenemos que superar eso. Burgos tiene que superar eso y dedicarse a otras cosas, a planificar la ciudad de verdad y a dejar en manos de gestores técnicos muchas de las cuestiones frente a modelos obsoletos de la política, que yo creo que son absolutamente obsoletos. El ayuntamiento es una empresa de servicios para los ciudadanos y tiene poco que ver con ciertas modas políticas que se quieren implantar. Ya sé que ahora lo que se lleva es eso, y que decir lo contrario pues no queda bien. Pero hay que superar esa politización excesiva e irse a otro tipo de cosas. Y de hecho, lo primero que tenemos que hacer es colaborar. Creo que el modelo de gobernanza pasa por colaborar con el tejido empresarial, que nosotros tenemos además un fuerte tejido empresarial, para implantar nuevos sistemas tecnológicamente avanzados. Hoy las empresas están ya muy avanzadas tecnológicamente. No vamos a contarles lo que hay que hacer, y lo que tenemos que hacer desde el punto de vista de la gestión es sumarnos a eso y poner empresas o sectores de valor añadido en la ciudad. Buscar cómo, ¿no? Hay que aprovechar mejor el sistema técnico funcionarial, luego lo voy a decir, incluso aprovechar mejor lo que tenemos. Nosotros en Burgos tenemos 2 universidades, no una, no esta que yo llevo en mi solapa, hay otra, hay dos. Y eso es un valor que no tienen todas las ciudades. Una privada y una pública. Vamos a ver, yo soy de la privada y defenderé la privada, pero hay que potenciar la pública. Yo soy de la pública, quiero decir,
pero también hay que potenciar la privada, ¿cómo no? Si es un valor añadido que tenemos. Y luego hay un tema importantísimo que últimamente se ha olvidado en esta ciudad, que es hacer una planificación de la ciudad, que a eso es a lo que hay que dedicar a los políticos y lo que hay que exigirlos. Yo decía últimamente que a 15 años vista, porque ahora los tiempos corren mucho. Entonces, la planificación a 20-25 se me hace demasiado larga, se queda obsoleta. Pero sí una planificación a 15 años es lo que hay que hacer y poner a los equipos de gobierno a pensar junto con la oposición para que las decisiones que se tomen sean conjuntas. Hay que sumar y no restar. Mientras no seamos capaces de sumar, va a ser imposible. Si no nos ponemos de acuerdo ni nosotros, ¿cómo vamos a vender a terceros la oportunidad que supone, ¿no? Hay una oportunidad, yo creo, en este momento de que Burgos sea una ciudad en red con Madrid y Bilbao. Tenemos una población de 4 millones y pico a 250 kilómetros al sur, 1 millón y pico al norte, en Bilbao. En medio estamos nosotros, pero en medio geográficamente y con nuestras comunicaciones. Y si se habilitara el directo, etcétera, pues todavía más en medio. Y incluso yo cuando hablo de las líneas translacionales me gusta mucho hablar de Burdeos, ¿no? Ciudad que conozco y en la que he estado y que es la ciudad más importante del sur de Francia, ¿no? En nuestro eje, y que comunica Burgos con París, está a 450 kilómetros de Burgos, ¿no? Pues tenemos que empezar a pensar en esas oportunidades que además son los ejes europeos que están definidos por la propia Comisión Europea y mirar con luces largas y no con luces cortas. Bueno, tenemos que hacer otras cosas, pero en definitiva, lo que Burgos tiene que decidir, los políticos y la ciudadanía de Burgos tenemos que decidir qué queremos ser. No podemos ser todo, no podemos ser la ciudad del deporte, la ciudad del español, la ciudad de las renovables, la ciudad de la sostenibilidad, la ciudad de no sé qué. Tenemos que decidir cuáles son nuestras líneas estratégicas y con ellas pa'lante. Bueno, lo primero es porque somos una ciudad en red que queremos estar y que tenemos una oportunidad de vender la estrategia de sostenibilidad, ¿no?, de nuestra ciudad. Hay que eliminar todas las acciones de pura propaganda, porque eso no conduce a nada. Si queremos tener una ciudad sostenible y que podamos vender cara al exterior, Burgos, ciudad de la sostenibilidad, por ejemplo, es un ejemplo que he querido buscar, ¿no? No se puede actuar en materia, por ejemplo, de sostenibilidad con medidas puramente coercitivas, de prohibición a los ciudadanos. Así no funcionan las cosas. Lo de Madrid Central, cuando se montó, pues ya visteis la reacción que generó y los problemas que generó, y era puramente coercitivo. Y ahora cuando se habla de Burgos Central, pues es una buena oportunidad de no repetir errores que se han hecho en otras provincias, en otras ciudades. Y lo que está claro que en algunas materias hay que actuar con medidas de forma casi inmediatas, que produzcan resultados ya. Entonces, por ejemplo, en materia de sostenibilidad, bueno, pues podemos empezar a hablar de implantar redes de calor por zonas en la ciudad de Burgos. Tenemos un clima complicado, la energía está cara, es una buena oportunidad de plantearnos de cara a futuro cómo podemos actuar en este campo, ¿no?, en reducir los costes energéticos a los ciudadanos y mejorar las emisiones. Favorecer, por ejemplo, la construcción de viviendas y edificios municipales con bajo o nulo consumo energético, cosa que algunos creemos en ella, porque es la manera de no dejar una herencia envenenada a los que vengan detrás. Lo mismo tenemos que empezar a pensar cómo favorecemos los sistemas de transporte público sostenibles, tanto, como decía, los públicos como los privados, y hacer que esto sea cada vez más sostenible y más rentable para el ciudadano. Nadie va a tomar medidas en mejorar las cosas si no le es rentable. Las empresas no mejorarán sus funcionamientos energéticos si no les sale rentable y, por tanto, lo que hay que hacer es favorecerlo. Vale, es un planteamiento. Hemos dicho, ¿qué proponemos? Hacer estas cosas. ¿Y qué hay que hacer? Pues lo primero, destinar fondos públicos. Sin destinar fondos públicos las cosas no funcionan. Desde la Administración hay que impulsar todo esto. Además de los fondos, ¿qué hay que hacer? Pues cambiar las ordenanzas municipales, evidentemente, donde podemos actuar, ¿no?, desde el ayuntamiento, donde pueden actuar. Yo me incluyo porque creo que mi ayuntamiento es mío también, como ciudadano, porque voto, elijo a quien está ahí y porque pago mis impuestos religiosamente. No soy consciente de deber nada. A lo mejor lo debo, pero no soy consciente.
tengo un pago mensual que me encanta, además, porque me reducen el 3% y me parece muy bien, ¿eh? Además de que pago antes que los demás, pero a mí me sale rentable, pues estupendo. El banco no me daba el 3%, el ayuntamiento me lo da. Pues fenomenal. Son ejemplos de cosas bien hechas. Yo creo que hemos llegado a un momento en que para activar estas políticas que estaba diciendo tenemos que empezar rebajando impuestos. Parece muy feo decir esto, ¿no? Pero es más barato rebajar impuestos como el impuesto de construcciones, instalaciones y obras cuando se tomen medidas energéticas que perjudicar a quien hace una obra nueva y ponerle problemas. Es al revés, hay que favorecerlo y reducirle impuestos, rebajar en función de estas medidas de sostenibilidad el impuesto de bienes inmuebles. Si a la ciudad le sale más barato que un señor tenga políticas activas de sostenibilidad que no tener la empresa de residuos que pagarle más dinero por la insostenibilidad del sistema, ¿no? Y rebajar algunas de las tasas que hay, que pagamos todos, en definitiva, rebaja de impuestos. Bueno, ejemplos de infraestructuras. Quiero ir un poco rápido porque si no nos vamos a ir muy tarde. En materia de industria y transporte. Bueno, tenemos que tener dotación de suelo industrial suficiente. Ojo con este tema. Hubo un momento en Burgos que llegamos a no tener suelo. Os hablo por allí, por 2003, 2004, que algunos recorríamos la ciudad diciendo, joder, que nos hemos dejado pasar el tiempo. Tenemos que tener siempre reserva de suelo suficiente para que quien quiera instalarse se instale. Y de hecho, el parque tecnológico, que yo creo que es un modelo absolutamente obsoleto, porque ya todas las industrias son tecnológicas, ya no hay industrias no tecnológicas. Y por tanto, ¿para qué vamos a hacer un gueto donde se ponga no se sabe qué? Mirad, la mayoría de los parques tecnológicos han funcionado hace 15 años con mucha inversión pública, porque luego al final, ¿quién se montaba? Bueno, pues voy a poner un ejemplo, edificio de Telefónica, bueno, edificio hecho por Administración Regional JCIL, voy a poner nombres, alquilaba Telefónica, al final, ¿quién lo ha invertido? La JCIL. Entonces, ¿haces que funcione el parque? Claro, si acabas metiendo dinero, pues la administración. Bueno, pues yo creo que ese no es el modelo. El modelo ahora es otro, completamente distinto. Y pasa por la colaboración de las universidades, que acabo de decir, en el caso de Burgos, con las empresas privadas, con la Junta y con el propio Ayuntamiento de Burgos, para implantar, por ejemplo, nuevos centros de investigación. Y no hace falta irse a un parque tecnológico, basta montarlo en el parque en Villalonquejar, donde tengamos sitio y estemos cerca de las empresas. Los servicios hay que darles cerca. ¿Por qué hablo de implantar centros de investigación, centros tecnológicamente avanzados? Pues sobre todo porque fijan población de alto nivel. Es la manera de que no se nos vayan nuestros chicos a Burgos, de Burgos a Madrid, por ejemplo. Bueno, tengo aquí lo de la implantación del parque logístico, como hoy sale en el periódico, pues no vamos a poner ninguna duda en ello. Es que es una evidencia palmaria, que tenemos que avanzar en la logística. O montamos algo de logística, o se desplazará hacia Zaragoza, como está desplazándose, o como se está desplazando hacia Valladolid, porque vamos, el parque de suministros de la automoción ya se llevó a Valladolid cuando los principales fabricantes de suministros en automoción están en Burgos. Cosas curiosísimas, ¿no? El parque de proveedores, estoy hablando. Cosas curiosas y que entran en el no imaginario previo, que era lo que decía Sergio, ¿no? Dices, es que no tiene sentido que tú desplaces la geografía a otro sitio cuando la geografía está donde está, es evidente. Bueno, pero que, en definitiva, desde los servicios públicos municipales, desde la institución municipal, se deben definir e identificar, junto con la población activa, nuevos sectores estratégicos que lleven a implantación de nuevas industrias, que es lo que necesitamos, implantación de nuevas industrias. Mirad, hay en este momento empresas de eficiencia energética, de ingeniería de arquitectura, hablábamos de Ayesa, que viene a Burgos, va a desembarcar en Burgos a nivel informático, pero es que en Burgos y en nuestra provincia tenemos muchos ingenieros que podemos intentar ocupar nosotros. No necesitamos, podemos intentar con el apoyo
de la administración autonómica y el apoyo de las administraciones locales, intentar que se implanten empresas de ingeniería y arquitectura nuestras. En cuestiones de movilidad, mirad, hay un tema que a mí me tiene muy preocupado, por ejemplo, que es el cambio de movilidad en la ciudad, con lo que hablábamos de Burgos Centro. Si se hace un cambio de movilidad en la ciudad simplemente porque nos obligan las normas europeas, que es así, ¿no? La Unión Europea nos está obligando a ello, pero que se pretende hacer partiendo única y exclusivamente de las infraestructuras que tenemos ahora en la ciudad, pues será un error, porque son unas infraestructuras diseñadas en el siglo XX, para el siglo XX y para un tipo de movilidad urbana. Entonces, una de dos, o repensamos la trama urbana y pensamos cómo se aplican los nuevos criterios de la almendra central de Burgos Centro y de cuestiones de sostenibilidad, o cometeremos un nuevo error, que es aplicar hacer un reglamento, una normativa, lo que queramos, como lo queramos llamar, ¿no? Para una situación que no se corresponde con el estado actual de las infraestructuras que tenemos. Luego, oiga, vamos a pensar, sí, tenemos que hacer Burgos Central, pero vamos a ver qué adaptaciones a nuestras infraestructuras tenemos que hacer. Lo primero, para que eso se adapte y sea útil. Luego, Burgos necesita clarísimamente una nueva estación de autobuses intermodal. Clarísimamente. Lo de la calle Madrid, pues es una broma pesada en una ciudad como Burgos. Y luego la desconexión entre la estación del tren y la estación del ferrocarril es otra broma pesada. Tenemos un pesar grande los burgaleses porque se llevó la estación al circuito del Grajo, que era el circuito motocross de cuando yo era chaval, de San Isidro, de donde yo vivía, en la calle Alfareros, se lo llevaron al Grajo. Pues la estación también se la llevaron de donde yo vivía, que era en la zona sur, se la llevaron al Grajo, y allí la dejaron suelta, ¿no? Bueno, pues yo creo que hay que plantearse un intercambiador urbano, de verdad, para los autobuses locales. Los autobuses urbanos necesitan un intercambiador donde uno se baja, haga transbordo, se cambie, etcétera, y plantear las líneas urbanas junto con la estación que sea intermodal, no porque allí llegue el tren, sino que hagamos de alguna manera que estén conectados. Hay que empezar a pensar en hacer una estación intermodal que se conecte con la estación del tren mediante lanzaderas gratuitas y de 15 en 15 minutos. Es un modelo que está aplicado en este momento con el metro de Bilbao, o sea, no está inventado. Basauri, de Arrigorriaga a Basauri, se va en una lanzadera gratuita, en Basauri te metes en el metro y te pones en las arenas. Bueno, y la lanzadera es gratis y por tanto llevas a la población a que no use el coche. Y eso es sostenibilidad, eso se llama sostenibilidad. Bueno, pues tiene que ser un lugar en el que haya dotaciones, buen aparcamiento, buena posibilidad de aparcamiento. No vas a poner una estación intermodal donde no se puede aparcar. En la calle Madrid no hay manera de aparcar. El parking que hicimos en Plaza Vega es escaso y, bueno, diseñado en el año 1989. No es el 2022, aunque voy a hablar de otro que sí que está diseñado en la misma época, pero que está mejor diseñado que aquel. Tiene que tener un sitio donde tenga buenas conexiones provinciales e interprovinciales y que se le pueda dotar de nuevas fuentes de energía. Yo, por ejemplo, se me ocurre proponer este magnífico solar, el del antiguo Hospital General Yagüe, que, por cierto, va a salir a subasta el 24 de mayo. Yo, si fuera el alcalde de Burgos, os juro que compraba ese solar inmediatamente. O sea, iba y decía, este solar me le quedo yo como ciudad. ¿Se pueden hacer 105 viviendas? Vale, ya subestaré yo los terrenos y yo me monto ahí mi estación intermodal, porque reúne las características que acabo de decir. Es un ejemplo, está bien integrada en el entorno urbano, podría valer para reactivar Avenida del Cid y el entorno, que está bastante deprimido desde que se fue de ahí el Hospital General Yagüe, desde que demolieron el Hospital General Yagüe. Tiene salida directa, como veis, a las grandes vías de comunicaciones por la Avenida Cantábrica, por la Príncipe de Asturias, por la avenida de Caja de Ahorros, se llama Caja de Ahorros, la del cementerio, vamos, Caja del Círculo, o Caja Círculo se llamaba, y hacia ahí, hacia Valladolid, reúne todas las características, y poner lanzaderas de aquí a la estación de tren, que está cerca, son lanzaderas que podrían moverse cada 15 minutos, ir, volver, sin paradas intermedias, y haría que inmediatamente una persona que llega a la estación del tren se coloca en la avenida del Cid y desde ahí puede cogerlo, si es un intercambiador urbano, puede coger autobuses provinciales, interprovinciales o lo que sea necesario.
es una propuesta, ¿no? Y de todos modos, aunque lo subasten, en el plan general se contempla que esta parcela tiene 9.000 metros, si no, corrígeme, Sí, de una parte, dotacional. Como datos diré que todo el solar donde se ha hecho la nueva estación de autobuses de Bilbao, que es intermodal porque tiene el metro, que está al lado de San Mamés, si la conocéis, tiene todo el solar, y no es todo estación, tiene 14.000. Luego los 9.000 dotacionales de Burgos pues nos podrían valer. Y además hay un parking ya allí mismo. Claro, está este parking, que era el que se me olvidaba decirlo, que el ayuntamiento además tiene un contencioso ahora mismo por su inutilización, ¿no? En cuanto a dotaciones culturales, feriales y lúdicas, bueno, pues Burgos carece de un recinto ferial, pero en condiciones, no para poner las barracas, joder, un recinto ferial. Mirad, tiene que tener, el sitio donde se quiera poner, tiene que ser un sitio adecuado. Antes los periodistas me preguntaban que qué me parecía CLH y les he dicho una aberración. Me parece una aberración plantearse ahí hacer un recinto ferial. Porque mirad, las condiciones que debe cumplir un recinto ferial son haber suelo suficiente, CLH no lo tiene, suelo suficiente. Segundo, tener buenas comunicaciones, CLH tampoco las tiene. Estar bien dotado de infraestructuras alrededor, donde poner buenos aparcamientos. CLH no tiene una reserva de su propio terreno para poner un aparcamiento con 450 plazas, porque es una dotación que venía asociada al desvío del ferrocarril, a la variante ferroviaria, a la modificación puntual del plan general asociada a la variante ferroviaria, que es como se llamó. Tiene que estar cerca, el recinto ferial tiene que estar cerca y bien comunicado con las estaciones, para que te permita, si haces la feria de la caza o la feria turística, pues que los que vengan de fuera no se desplacen a 10 kilómetros, sino que lo tengan, ¡pum!, allí mismo. Tiene que estar en el interior de la ciudad, no puede estar en el Quinto Pino, tiene que estar en el interior de la ciudad. Pero a la vez tiene que no interferir con los ciudadanos, con la vida diaria de los ciudadanos, con las zonas residenciales. No lo podemos poner en la Plaza Vega, en ese local que queda, porque ahí interfiere con la vida de los ciudadanos, les hacemos ruidos. En definitiva, hay que plantearse además tener posibilidades de nuevos sistemas energéticos, ¿no? Pues bueno, solares, etcétera, cosa que en algunos sitios de la ciudad eso es imposible por la trama urbana. Y finalmente, hombre, un recinto ferial tiene que contemplar tener pabellones, joder, un recinto ferial no es un hormigón en el suelo de 2 hectáreas, que parece lo que se planteaba en CLH, para allí poner las barracas. No, tiene que tener un recinto ferial, un restaurante, o sea, infraestructuras para poder ser utilizado. Pues, por ejemplo, la zona de la actual estación del AVE, mirad, aquí hay un terreno delante de 15.000 metros cuadrados, en el lado derecho hay otro terreno. En Burgos, en este momento, en el plan general, sobra suelo para viviendas. Y no haría falta casi ni hacer modificaciones del plan, con utilizar la parte dotacional de estos sectores del S29, S28 que se hicieron aquí, que son los sectores del AVE, pues ya lo tenemos. Mejor recinto ferial, no interfiere a lo urbano, porque los sectores urbanizables de Vistalegre, por ejemplo, no están suficientemente alejadas las viviendas, y hay una línea verde perfectamente que aleja las viviendas, no transfiere ruidos, no genera problemas, las comunicaciones son magníficas por la avenida que estamos diciendo. Bueno, pues yo no le veo ningún problema a pensar en poner ahí un recinto ferial, dado que hay metros, y no pensar en CLH, que ya se ha topado con la oposición de los vecinos, porque es que les vas a meter allí, lo vas a meter donde no cumple las condiciones que estábamos diciendo. Fijaros, aquí incluso hay un aparcamiento construido en la estación, o sea que está a medio utilizar, hay 1 y 2, uno aquí y otro aquí, aparcamientos, se generarían más, pero que se pueden hacer perfectamente pabellones feriales en esta zona, y una buena superficie de hormigón o como sea, pavimentada, y allí se puedan dar conciertos. Nuestros jóvenes tienen pocos sitios donde divertirse. Hay que hacer cosas en ese campo para atraer a los jóvenes, que un joven quiera quedarse en Burgos, porque tenga vida, tenga actividad. Málaga ha empezado por la parte cultural para activar la ciudad, y en este momento es la capital cultural de Andalucía. Ha superado a Sevilla ampliamente y la va a seguir superando, porque cuando se hacen las cosas pensando, pues si se hacen bien, y a través de la cultura es como ha ido avanzando.
Bueno, que aquí se podrían hacer conciertos, nuestros chicos tienen derecho a tener conciertos. Si tienes un pabellón bueno y llueve, le haces el concierto en el pabellón. Si es en verano, lo haces en la calle. Pero tienes que tener sitio, no en CLH que no cabes. Y si se quieren montar las barracas, como tienes preparado para dar conciertos, pues montan las barracas. Bueno, una infraestructura que en este momento en Burgos no existe y que hay que planteársela, y rápido, porque estamos perdiendo oportunidades frente a terceros, ¿no? Aquí no hay quien traiga una feria agrícola, de maquinaria agrícola, que hoy están mis compañeros de ITA, de agrícolas, están en Zaragoza, en la feria de maquinaria agrícola. Manda narices con el sector primario que tenemos nosotros, que lo más que podemos aspirar es a la feria de Lerma, sin poner ninguna pega a Lerma, Dios me libre. Pero vamos, es que no podemos hacer una feria de maquinaria agrícola ni del sector alimentario, pues no tenemos un sitio, no tenemos un sitio. Bueno, en cuanto a, por ejemplo, dotaciones universitarias y educativas, pues tenemos que pensar que Burgos necesita nuevas infraestructuras. Mirad, he dicho reiteradamente que tenemos 2 universidades, la Isabel I y la Universidad de Burgos. Pero es que no solo eso, es que tenemos un problema en la ciudad, que es que todos hemos asumido que la universidad está y que vive sola. No, tenemos que reivindicar cosas para nuestras universidades, no para una, para las 2, teniendo en cuenta que una es privada y que tiene una parte de negocio privado, pero eso no la inhabilita porque tiene una obligación de ser un servicio público, porque es formación. También tenemos colegios privados, tenemos maristas de toda la vida donde yo estudié, jesuitas, La Salle y tal, y nadie piensa que son peores colegios que el río Arlanzón. Pues no, tenemos que hacer convivir lo privado con lo público y potenciar lo privado y lo público. Y nuestras 2 universidades pertenecen ya al paisaje en la ciudad de los ciudadanos y de los políticos de la ciudad, y bueno, pues ya ahí están. Pues miren, lo que no se cuida se muere, es como la planta que no se riega. Necesitamos nuevas titulaciones y nuevas infraestructuras. Tenemos que aprovechar el bagaje cultural y tecnológico de la ciudad, que le tiene, y de la provincia, que lo tiene. Tenemos Miranda con empresas punteras a nivel internacional de tecnología. Tenemos Aranda con un potencial de empresas potentes, tanto el sector primario como el sector industrial, eólico, etcétera, etcétera, que tenemos que saber aprovechar, y todo ello ligado a las universidades, como decía, y al crecimiento del nivel de nuestra población. Burgos tiene, además, una referencia importante que nos estamos dejando comer la tostada, incluso hasta por Díaz Ayuso, ¿no? Hasta por Madrid, con el castellano. Hemos tenido y tenemos el Instituto de la Lengua en Burgos, tenemos las 2 universidades. Coño, ¿a qué esperábamos para potenciar el castellano? Salamanca es capaz de atraer 5 o 6.000 alumnos a estudiar castellano en verano. Burgos, ¿cómo no va a ser posible si es una ciudad que tiene todo lo de Salamanca, digo, en cuanto a infraestructuras, ciudad y tal, y trama urbana, y en algunas cosas le superamos? Por tanto, aquí hay que ponerse a ello y generar riqueza. Fijaros, cada euro que se invierte en educación universitaria está demostrado que revierte 3 o 4 económicamente en el lugar donde se implanta. Por lo tanto, ese es un camino que tenemos que andar. ¿Y cuál es la propuesta en este tema que debemos de empezar a pensarnos entre todos? Pues crear, a partir de las universidades, lo que digo, el español, eso por supuestísimo, vamos, estamos perdiendo oportunidades desde hace tiempo. Por ejemplo, tenemos que seguir modelos que han seguido en el País Vasco o en la Comunidad Valenciana con respecto a la creación de centros de investigación. Tenerlo claro, o sea, es la manera, mediante fundaciones. Yo tengo un planteamiento desde hace tiempo que creo que hay que empezar a trabajar, que es montar una fundación en la que las universidades no sean mayoritarias, para que no estén funcionarizadas, porque los centros de investigación no funcionan con el horario de 3, o sea, de 8 a 3 y me voy a casa, o de 5 a 7. No, la investigación tiene otros ritmos, tiene otros tiempos y tiene que tener otros sueldos, y trabajar por resultados. Entonces, esos modelos no les vamos a inventar, es que la Fundación Lavein, que luego se transformó en Tecnalia y que es Tecnalia en este momento, en el País Vasco,
pues ocupa 1000 y pico personas, de todos titulados de alto nivel, y dan servicio de investigación a las empresas de Euskadi, ¿no? Del conjunto de la comunidad autónoma vasca. Entonces, bueno, pues es un modelo a mirar y decir, bueno, a ver si copio, o el Instituto Valenciano, ¿no?, que hace cosas similares con bastantes derivaciones. Yo tengo mucho contacto con la parte de los hormigones que llevan desde allí, desde la Universidad Politécnica de Valencia, con una fundación, etcétera. Bueno, pues son ejemplos que están, que hay que copiar y traer para acá. Evidentemente, todo pasa por instalarnos en los polígonos industriales, eso sin ninguna duda. Y hay otro tema que dije que luego iba a hablar de él, que es el campo de la salud. El campo de la salud de nuestra provincia tiene grandes oportunidades. Tenemos un número importante de profesionales, en contra de lo que se dice, lo has dicho tú antes, ¿no?, que médicos. Vamos a ver, la reivindicación de la Facultad de Medicina está bien, podemos reivindicarla. A mí me interesa más, fijaros lo que voy a decir, que haya centros de investigación biomédicos que una facultad. A mí si me dicen, te monto 3 centros de investigación biomédicos o la facultad, elige. Yo digo, mira, deja la facultad en Valladolid y a mí móntame los centros de investigación biomédicos. Que tengo el hospital, tengo profesionales y ya me encargaré yo, junto con, os digo, la Universidad de Vigo no tiene medicina, y os he dicho que no hay facultad de medicina en Vigo, ni en la Universidad de Vigo. Y os he dicho que estuve en una startup, en una empresa que se había generado en la Universidad de Vigo de investigación en el cáncer, con células madre, etcétera, etcétera. Bueno, pues es otro modelo. No necesitamos. Si no quieren dárnosla, porque mira, es que Valladolid, bien, no me importa. Ya le digo yo qué 3 centros de investigación biomédica quiero y usted sí, apóyeme en esto. Y vamos con los profesionales que tenemos y nuevos que podemos atraer, vamos avanzando. La facultad caería después por su propio peso. Mirad, como ejemplo, en este momento se está publicitando el Hospital de la Concepción. Vino el otro día el ministro de Cultura a decirnos que los plazos que habían dicho de 2027 que eran mentira. La mentira es la que nos ha contado el otro día, porque los plazos... mirad, el 2 de mayo, dentro de unos días, de 2018... Yo estuve con Mariano Rajoy visitando el Hospital de la Concepción con el rector cuando preparamos la firma, y yo estuve con Mariano Rajoy, que dejó de ser, soy un poco gafe, dejó de ser presidente de gobierno 28 días después, ¿no? Le hicieron la moción de censura. Pero bueno, han pasado 4 años. 4 años. En 4 años, en un mes, se cargaron al presidente de gobierno, digo, se lo cargaron políticamente, no digo que no sea... correcto, la ley lo contempla, pues ya está. Y desapareció el presidente de gobierno y gobiernan otros desde hace 4 años. Desde hace 4 años hemos llegado a un punto en el que no somos capaces ni de tener el proyecto. Manda narices. Y con los plazos que se están barajando, los que sabemos cómo funciona la administración, sabemos que en 2025, estamos en 2022 centrado, en medio, y acaba de adjudicarse anteayer el proyecto, mientras se firma el expediente, bla, 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 tiene un plazo de ejecución el proyecto de 10 meses, que serán 12, porque luego se cambian cosas, etcétera. Pues ir sumando, si es que es inviable que esté para cuando nos ha dicho IZ ayer. ¿Por qué nos ha dicho eso hace 2 días? Pues muy sencillo, porque llegan unas elecciones y entonces no se puede mantener que no voy a tener en funcionamiento, que no voy a empezar a construir hasta 2025 el Hospital de la Concepción. Es una desgracia como otra, Yo cuando entré de vicerrector en 2012 ya me encargué de las obras de rehabilitación de la 3ª fase del Hospital de la Concepción. 2012. Y ya ahí hicimos la última inversión de 6,5 millones de euros, se invirtieron 13,5 la última entonces. Bueno, pues mirad, alguien le tiene que decir a la universidad, por ejemplo, que es un buen sitio para las políticas del español que estaba hablando. Un sitio a dedicar, porque va a haber aulas, bueno, esto es un diseño previo, no estoy poniendo el diseño último, esto es un diseño que hicimos, no quiero poner cosas para las que no estoy autorizado, pero que esto, como lo hice yo, pues sí me siento autorizado a ponerlo. Pero que este era un diseño de la planta baja del hospital, donde poníamos aulas, donde poníamos cosas. Bueno, pues este puede ser un sitio perfectamente, que va a ser además la casa del estudiante, etcétera, donde poner a estudiantes de español que seamos capaces de traer en verano
y que estén en el centro de la ciudad, no en el Hospital del Rey, sino en el puñetero centro, para mover la zona y moverla más. Y el otro ejemplo es el centro de investigación que no salió adelante de Campofrío, pero que es el modelo que hay que seguir estudiando. No salió por razones que no puedo desvelar porque yo las sé y no son muy confesables, pero es un modelo que hay que explotar. Yo digo siempre, y como estáis ahora, quien está en la Junta de Castilla y León llevando agricultura, no vosotros, sino vuestros compañeros, por ejemplo, montar un centro de investigación ligado a la marca Tierra de Sabor. No lo tiene, la marca Tierra de Sabor no tiene. En Castilla y León no hay un centro de investigación en biotecnologías alimentarias, que era por donde iba el centro Campofrío, ¿no? El Ciniagra, que no progresó. Y bueno, pues lo último son las conclusiones, que os las dejo para vosotros, porque ya he dicho demasiadas cosas y no me atrevo a ser yo el que haga las conclusiones de lo que hemos estado comentando. Bueno, pues nada más, os doy las gracias. Bueno. Muchas gracias, Manolo, nos has ilustrado y muchas gracias por compartir tu saber, al igual que Sergio con todos nosotros. Ahora permitiremos algunas preguntas, algunas digo, porque no podemos quedarnos aquí toda la tarde, me imagino que algunos queréis comer. Sí, agradecerte también porque cuando estuvimos hablando, efectivamente muchas de las propuestas que tú traes para la ciudad, alguna, modestamente, también la llevábamos, ¿verdad? Coincidimos y dijimos que coincidíamos por una sencilla razón. Porque eran de sentido común. Porque son de sentido común, efectivamente, ¿no? Y efectivamente yo creo que cualquiera coincidiría, pero a veces nos sorprendemos de que hay grupos, personas o lo que sea que no acaban de verlo. Pero bueno, yo creo que es por otros intereses. Bueno, eso ya más es que otra cuestión. Por el interés de la ciudad, que es lo que... En eso sí que podemos decir que algunos somos blancos, quiero decir que no tenemos intereses opacos ni ocultos. A mí lo que me gustaría es que mi ciudad fuera un referente en cosas, y no tengo suelo urbanizable, no tengo empresas en este momento, fui empresario, pero ya no lo soy. Y entonces, pues en ese aspecto, como os pasa a otros, ¿no? Que el interés es la ciudad. Es la ciudad, y por eso nos movemos, y por eso, y ahora damos paso a todos, y por eso, por ejemplo, en eso que has dicho tú, por ejemplo, estamos en medio entre el País Vasco, donde hay una población importante, Madrid, donde hay una población importante, cada vez hay más posibilidades de teletrabajo, de tal y que cual, y para eso es muy importante la cultura, porque nadie se quiere instalar en una ciudad donde no hay vida, ¿no? No hay vida. Bueno, pues por eso precisamente, ya lo anuncio aquí, la próxima jornada que organizamos va de eso. Vamos a hablar de cultura y de turismo, pero sobre todo de la importancia de la cultura para todo esto que estamos hablando, para esa población que dices tú que debemos alcanzar de aquí a unos años, porque si no, evidentemente, acabaremos, yo lo digo algunas veces, acabaremos como ciudades pues, de estas pequeñitas que llevan camino de desaparecer.